El día de hoy vamos a hacer una tabla de frecuencias y lo siguiente que vamos a tener en cuenta es un grupo de familias que han tenido un número de hijos y los hemos ubicado en la cantidad desde 0 hasta 7. Inicialmente lo que tenemos que hacer para construir la tabla de frecuencias pues, es obtener la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada y pues calcular el porcentaje de incidencia dentro de la cantidad de datos que tenemos. Inicialmente vamos a obtener las marcas de clase que pues son los números a los que corresponden los datos que tenemos, es decir, cuántas familias no tuvieron hijos, cuántas familias tuvieron 2 hijos, etc. Entonces empezamos ubicando con el 0, posteriormente sigue el 2, luego vendría 4 y finalmente tenemos 6 y 7, esto haciendo en orden de menor a mayor y pues finalmente colocamos acá la celda de total. Posteriormente nos vamos a encargar de construir la tabla o la partecita de la frecuencia absoluta, que no es más que contar cuántas veces está el número 0, cuántas veces está el número 2, es decir, cuántas veces se repiten nuestros datos. Inicialmente pues tenemos que el 0 se repite solamente 2 veces, el número 2 se repite 1, 2, 3 veces y así sucesivamente con los demás. Voy a hacer una pequeña corte en el video para no hacer tan largo este video. Una vez que ya tenemos la frecuencia absoluta terminada, es decir, cuántas veces se repitió cada número, vamos a obtener la sumatoria total, que no es más que dividir las frecuencias absolutas. 2 más 3 son 5, 5 más 7 son 12, y 12 más 4 16, más 4 serían 20. Posteriormente vamos a calcular lo que sería la frecuencia relativa, que es dividir nuestra frecuencia absoluta dentro de la cantidad de datos que tenemos, es decir, vamos a dividir 2 dividido entre 20. 2 dividido entre 20, eso nos va a dar 0,10 y esto posteriormente se lo vamos a hacer a los demás datos, es decir, a las demás marcas de clase. Es decir, dividimos la frecuencia absoluta, la marca de clase 2, dividimos su frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Lo mismo, dividimos la marca de clase 4, dividimos su frecuencia absoluta dentro de la cantidad de datos. Entonces hacemos todo uno por uno, este nos daría 0,10, que ya lo calculamos. 3 dividido entre 20 nos va a dar 0,15. Ahora 7 dividido entre 20 nos va a dar 0,35 y 4 dividido entre 20 pues por obvias razones nos da 0,20, ya que 4 es el 20% de 20 y lo mismo en este último. Acá hacemos una sumatoria y esto nos da 1, ya que es 0,20, 0,20, 0,40, acá serían 0,75, 0,90 y 1. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, escribimos el primer número de la frecuencia absoluta normal y ahora lo que hacemos es sumar sucesivamente los demás números, es decir, a esta frecuencia absoluta acumulada le vamos a colocar esta frecuencia acumulada. Eso nos daría 5, ya que 2 más 3 nos da 5. Ahora sumamos 5 más 7 nos da 12. 12 más 4 nos da 16 y 16 más 4 nos da 20. Ahora vamos a calcular lo que sería la frecuencia relativa acumulada. Nuevamente escribimos la primera frecuencia relativa y le vamos a sumar ahora a la primera frecuencia relativa a la segunda frecuencia relativa para obtener la frecuencia absoluta relativa acumulada. 0,15 más 0,10 nos da 0,25. 0,25 más 0,35 nos da 0,60 y ahora sumamos 0,60 más 0,20 nos da 0,80 y 0,80 más 0,20 nos va a dar 1. Finalmente vamos a calcular el porcentaje de participación que tienen nuestros datos, es decir, cuánto es el porcentaje de las familias que no tienen hijos dentro de estos datos. Entonces multiplicamos la frecuencia relativa por 100, sería 0,10 por 100 nos dará 10%, 0,15 y realizamos lo mismo con las demás frecuencias relativas. 0,35 por 100 nos da 35%, 0,20 por 100 nos da 20% y finalmente 0,20 por 100 nos da otro 20%, para un total de 100%. De esta manera se construye una tabla de frecuencias absolutas y te invito a que te suscribas al canal y no te pierdas nuestro próximo video.